Vamos a dar inicio a la palabra el día de hoy. Estamos iniciando un ciclo acerca de la persona de Dios. Hace 8 días hablábamos acerca de quién no es Dios y el día de hoy vamos a hablar acerca de uno de los atributos de Dios. Dice Apocalipsis capítulo 1, verso 8. Apocalipsis capítulo 1, verso 8. Dice la Escritura: yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Repito nuevamente: yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. El día de hoy vamos a comenzar a estudiar los atributos de Dios. Vamos a dedicarle toda una enseñanza por cada atributo que veamos. Y cuando me refiero a la palabra atributos de Dios, quiero hablar acerca de las propiedades o características exclusivas de Dios. Son características que le pertenecen a Dios, son atributos o características que distinguen a Dios de sus criaturas. Eso es lo que quiero decir cuando vamos a estar hablando acerca de los atributos de Dios. En otras palabras, ningún ser tiene estas características en su persona, en su vida, sino únicamente Dios. Y hay 2 clases de atributos. Vamos a estar hablando acerca de los atributos como persona de Dios, y los atributos morales. Son 2 clases, 2 tipos de atributos. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de uno que es la omnipotencia. Pero antes de continuar, le invito a cerrar sus ojos, a meditar ahí en su lugar. La palabra, si usted no le da cabida, poco va a hacer en su corazón. Que el día de hoy en su lugar pueda decirle: Señor, quiero que tú abras mis ojos y me dejes entender tu palabra. Amados hermanos y amigos, la Escritura dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Necesitamos conocer al único Dios verdadero. Padre, en esta tarde queremos pedirte tu ayuda, Señor. Queremos rogarte una bendición muy especial que venga de los cielos para este tema tan importante, porque tu palabra dice, Señor, que la vida eterna consiste en conocerte, Señor. Padre amado, cuánto te pedimos y cuánto te rogamos la asistencia de tu Santo Espíritu, Señor, esta tarde. Que Él sea el que venga a hablar, que Él sea el que venga a convencer, que Él sea el que venga, Padre, a animar, a exhortar, a traer fe, a traer temor. Sea tu Espíritu Santo utilizando tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Los atributos de Dios son exclusivos de Él. Nadie más los posee, nadie más los tiene, solamente Dios. Y por eso lo hacen ser un Dios precioso, un Dios grande. A veces el hombre en su soberbia argumenta ser Dios. Yo creo que en algunos momentos hemos hablado acerca de los falsos profetas, hemos hablado acerca de gente que se autodenomina ser Dios. Y bueno, yo creo que pues la gente puede pensar lo que quiera, pero de ahí a que lo demuestre es algo muy diferente. Imaginémonos aquella persona pues que se levanta y dice: yo soy Dios. Bueno, es fácil decirlo, pero ahora compruébamelo que tú eres Dios. Tú compruébamelo que tú eres Dios, y nos vamos a dar cuenta cómo mucha gente empieza a ser desenmascarada en su falsedad. En una ocasión se cuenta de un pensador francés llamado Auguste Comte, fundador de la corriente filosófica llamada el positivismo. Él dijo un día: yo fundaré una nueva religión, más grande que el cristianismo. De hecho, con esta religión que yo formaré, el cristianismo va a terminar. Yo seré más grande que Jesús. Y se lo dijo a uno de sus amigos. Y este amigo le dijo: bueno, si quieres formar una religión más grande que el cristianismo, y quieres ser más grande que Jesús, más renombrado que Jesús, nada más asegúrate de hacer milagros, de sanar enfermos,
de expulsar demonios de la gente, de caminar sobre las aguas, de multiplicar los panes y los peces, de resucitar los muertos, de dar vista a los ciegos, de sanar a los sordos, de levantar al paralítico, de aplacar las tempestades. Y de alguna manera esta anécdota de este hombre que se quería hacer a sí mismo pasar como alguien más grande o superior que Cristo, bueno, está demostrado que es muy fácil decir las cosas, pero otra cosa es demostrar. Y lo que Cristo y lo que Dios nos han demostrado a través de la Escritura es que Él es el Dios Todopoderoso. Amén. Tan solamente el nombre de Dios nos deja ver su majestuosidad, su grandeza. Acordémonos que la palabra Dios en griego es la palabra Theos, que significa el ser supremo. Era lo que explicábamos la semana pasada acerca del nombre de Dios, Theos, de donde se deriva nuestro vocablo Dios, Theos, que significa el ser supremo, aquel que está por encima de todo y de todos, la máxima autoridad. Y ese Dios es grande, y ese Dios tiene atributos que lo hacen ser Dios. Es más, mira, te digo algo, ni Satanás, que la misma Escritura lo refiere como un Dios, pero con D minúscula, el Dios de este mundo, el Dios de este siglo, el Dios de las tinieblas, etc. A pesar de que la Escritura lo menciona a Satanás como un Dios, con D minúscula, y que tiene mucho poder, y que comparado con el ser humano nos podría hacer pedazos, a todos los que estamos aquí, no le podríamos hacer frente, quiero decirte, a pesar de que Él tiene mucho poder, sin embargo, no posee los atributos que Dios tiene. Solamente Dios posee esos atributos. Los demonios, que tienen un poder muy grande y que nosotros no podemos hacerle frente a un demonio, humanamente hablando me refiero, porque Dios también nos ha dado autoridad sobre los demonios. Pero humanamente hablando, no le podrías tú hacer frente a un demonio, porque tiene una fuerza, tiene un poder inmenso, grande, muy grande. Aún ellos, cuando vieron a Cristo, fueron y se postraron delante de Él, porque reconocían su poderío. Los ángeles que le cantan a Dios y que están allá en su cielo, ¿verdad? Y que tienen un poder muy grande, mira, cuando están delante de Dios, ¿sabes qué hacen? Se postran delante de Él. Cubren sus rostros, dice, con un par de alas se cubren los rostros, con otros vuelan y con otros se cubren todo el cuerpo, como mostrándonos, ¿verdad?, un respeto profundo por Dios. No soy siquiera ni digno de mirar cara a cara a Dios. Es lo que nos deja entender la Escritura. Por eso nos damos cuenta de que nuestro Dios es grande. Podemos decir, cuán grande es nuestro Dios. Amén. ¿De qué hablaremos en esta ocasión? El día de hoy voy a hablar acerca de la omnipotencia. De la omnipotencia. La palabra omnipotente quiere decir el Todopoderoso. Decía Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y la omega. ¿Qué quiere decir esto? El alfa es la letra A y la omega es la letra Z. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que era, el que es y el que ha de venir. En otras palabras, ¿qué observamos? ¿Qué atributo observamos en este versículo? La eternidad de Dios, que Dios siempre ha existido. Pero también dice aquí, el Todopoderoso. Él asimismo se refiere o se describe como el Dios Todopoderoso. ¿Qué significa que Dios sea todopoderoso? Que Él tiene todo el poder, nada más y nada menos. Nada es difícil para Él, todo lo puede. No hay nada que se le dificulte o que le sea imposible de realizarlo. Eso es lo que significa que es el Todopoderoso. Cuando nosotros revisamos los primeros versículos del primer capítulo de Génesis, ¿qué nos damos cuenta? De este atributo. Nos damos cuenta, ¿verdad?, que la tierra, dice, estaba desordenada y vacía, y que Él dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. Después dijo, haya expansión, haya cielos, ¿verdad?, haya una capa de ozono, ¿verdad?, allá arriba. ¿Y qué hizo? Hizo la expansión, hizo los cielos. Después dijo, júntense las aguas y descúbrase la tierra. Juntó los mares, ¿verdad?, con su sola palabra. Con su sola palabra Él mandaba y todo iba tomando forma. Y después dijo, produzca la tierra hierba verde. Y después dijo, produzca la tierra animales y aves y reptiles y peces y
y animales marinos. ¿Y qué hizo? Produjo los animales y al final hizo al ser humano. Jeremías capítulo 32, dice así la escritura en el verso 17. Oh Señor Jehová, dice, he aquí tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. ¿Qué le es difícil a Dios? Te pregunto, ¿qué le será difícil a Dios? Nada hay difícil para Dios. Todo lo hizo. Los cielos, la tierra, los planetas, el universo, las galaxias. Que de alguna manera cuando el ser humano con sus aparatos, ¿verdad?, sus telescopios está observando el cielo y está observando las constelaciones y las galaxias y otros planetas, se maravilla y dice, es que ¿cómo pudo haber existido esto? Vino de una explosión y trata de inventar cuestiones porque es tan grande todo lo que observa que solamente un ser todopoderoso pudo haber creado todo eso. Pero obviamente hay quienes creyendo ser sabios, se hicieron necios, ¿verdad? Por lo tanto, tratan de argumentar cosas incoherentes. Dice el verso 27, he aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Repito nuevamente, dice, he aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Es la pregunta que Dios te hace el día de hoy. ¿Habrá algo difícil para Él? Yo creo que no hay nada imposible para Él. Hermanos, al final de este estudio yo te voy a preguntar, ¿cómo estás viviendo? Porque para mi Dios no hay nada imposible. Y no vaya a ser que tú digas, es que no se puede. No, nosotros no podemos, efectivamente, pero Dios sí puede. Isaías 45, dice la palabra en el verso 12, Isaías 45, verso 12, yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos, extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Verso 18, porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Yo soy Jehová y no hay otro. En otras palabras, nos damos cuenta de la magnificencia de Dios. Nos damos cuenta del poderío de Dios. Y Mateo 19, verso 16, Mateo capítulo 19, verso 26, dice así la escritura, y mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo. Y por favor ahí subráyame eso en tu Biblia. Dice, mas para Dios todo es posible. ¿Y sabes cuándo se lo dijo a los discípulos? Cuando ellos dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Cuando ellos preguntaron, ¿quién podrá ser salvo? ¿Sabes qué dijo Jesús? Para los hombres esto es imposible, no se puede. Pero para Dios todo es posible. Todo es posible. No solamente Él es el creador, sino que también Él es el que puede dar vida o puede quitarla. Quiero decirte algo, o quiero hacerte una pregunta. ¿Cuándo o dónde nos sentimos impotentes como seres humanos? ¿Sabes cuándo o dónde? Cuando nos enfrentamos con la muerte, ¿cierto o no? Algunos que se han enfrentado tal vez con la muerte de algún familiar, ¿sí o no te ves impotente al ver a tu familiar tendido en una cama, tendido dentro de un féretro? Y tal vez aunque vas y lo mueves y le dices, tío, tía, mamá, papá, hijo, hija, abuelo, abuela, levántese. ¿Verdad que no se levanta? La muerte es un lugar donde el ser humano se topa con pared y hay una impotencia. Aunque tú vayas y quieras levantarla a esa persona, ¿verdad? Y la sientes, se vuelve a caer. Porque nosotros somos impotentes. Pero sabes, quiero decirte algo, Dios tiene el poder de la vida. Ahí cuando el médico ha dicho, mire, su familiar ya no tiene remedio, su familiar va a morir, ¿sabes? Dios puede dar vida, Dios puede prolongar la vida. Y aquí tenemos muchos ejemplos de hermanos, hermanas que en algún momento se han visto al borde de la muerte y miren, el día de hoy están en medio de nosotros. Porque no es lo que dice la ciencia, es lo que dice nuestro Dios que está en los cielos. Dice Génesis capítulo 2, verso 7. Génesis capítulo 2, verso 7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento
de vida. Y fue el hombre un ser viviente. ¿Verdad que el ser humano, a pesar de que haga robots, aunque haga, ¿verdad?, inventos, no puede dar vida? No puede dar vida. Y aún, aunque la ciencia ha ido aumentando cada vez más y ha ido a pasos agigantados, no ha podido crear vida. Y tal vez decimos, bueno, pero ya están clonando a los animalitos. Sí, pero lo clonan a partir de la vida. Ellos no pueden crear vida de la nada. Dios creó vida del polvo. Formó al hombre del polvo de la tierra. Y lo diseñó y lo formó. Y dice que después hizo esto. Sopló aliento de vida. Mira, en su nariz. Y como resultado, ¿qué hizo Adán? ¿Qué hizo ese trozo de tierra moldeado? Fue un ser viviente, un ser vivo. Y de ahí se ha venido con Adán y Eva propagando la raza humana. Todos somos descendientes de Adán y de Eva. ¿Ok? Él puede dar la vida. Cuando la ciencia dice, ya no hay nada que hacer, ya se acabó, hasta aquí llegó la ciencia. Mira, viene Dios y dice, no he dicho yo la última palabra. Él es el que da vida. Él es el que puede dar la vida. Y Él sabe cuándo nos ha de llamar a cuentas. En Segunda de Reyes, capítulo 20, en el verso 1 al verso 7, se nos cuenta la historia de un hombre, de un rey llamado Ezequías. Este hombre llamado Ezequías, dice la Escritura que enfermó. Vamos a leer la historia. Segunda de Reyes, capítulo 20, verso 1. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego, que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. La Escritura nos deja ver que este hombre llamado Ezequías había enfermado, y su enfermedad era de muerte. Su enfermedad era terminal, de tal manera que llegó el profeta Isaías y le dijo, ordena tu casa, ordena tu vida, ciertamente morirás y no vivirás. Y como consecuencia de esta advertencia de parte de Dios a través del profeta Isaías, Ezequías lloró. Ezequías le rogó a Dios. Ezequías clamó y le dijo, acuérdate de que yo he andado en tus caminos. Acuérdate, Señor, que yo he andado con íntegro corazón. Acuérdate que he andado delante de ti en verdad. Y dice el verso 4, dice, y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años. Y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. ¿Qué hizo Dios? Escuchó la oración. ¿Y qué hizo? Por cuanto Él tiene el poder de la vida, no se la quitó a Ezequías, sino que le dio ¿cuántos años más de vida? 15 años. 15 años. Dios es poderoso. Cuando vemos en la Escritura que Jesús andaba haciendo milagros, no es otra cosa más que mostrarnos que Él tiene el poder de la vida y de la muerte en su mano. Es poderoso. Por eso el día que usted y yo muramos, si usted creyó en Cristo, mira, aunque estemos muertos, hemos de vivir, dice la Escritura. Porque Él es la resurrección y la vida. Y algunos dirán, bueno, pero ¿cómo nos hemos de levantar de los muertos? Yo no lo sé. Pero la Escritura dice que Él es poderoso y que Él nos va a levantar y un día va, ¿verdad?, a decirnos, Fernando, Javier, Juan, María, Francisco, tu nombre, levántate. Así como le dijo Lázaro, ven fuera. Y el muerto salió y tenía 4 días de muerto. Pero vemos el gran poder de Dios. Él no se limita. Él no tiene nada que le sea difícil para Él. Lucas capítulo 12, verso 5. Dice la Escritura de la siguiente manera. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Dice, aquel que después de haber quitado ¿qué?
la vida. Él tiene el poder de darla, pero tiene el poder también ¿de qué? De quitarla. Ahí está el joven, ¿verdad? Lleno de vida, sin enfermedades y sin problemas. Y dice, yo tengo una larga vida por delante. ¿Y quién dijo? ¿Y quién te dijo? Imagínate que Dios diga, entrégame tu vida el día de hoy. ¿Quién le puede decir a nuestro hacedor, no, déjame todavía un rato más esta vida? Nadie. Él es el que la da y Él es el que la quita. Amén. Y por eso dice, a este temed. Quiero hacer unos comentarios y algunas aclaraciones en torno a este atributo de Dios del Todopoderoso. Todo lo puede hacer. Nada es difícil para Él. Pero es importante comentar que este atributo de Dios no lo hace ser un Dios prepotente. Es importante comentarlo. No lo hace ser un Dios tirano, porque Él tiene todo el poder. Ahora es un Dios prepotente. No lo hace ser así, como al ser humano. El ser humano, cuando tiene el poder, dime si no es cierto, lo malutiliza para valerse de los demás y para hacer injusticias. ¿Cuántas veces hemos escuchado, tú has escuchado esta frase? El poder lo cambió. Nada más llegó al gobierno y ocupó un puesto y cambió completamente. ¿Cierto o no? Nada más llegó a una cierta autoridad y cambió completamente. Bueno, quiero decirte, no compares al ser humano con Dios. Él es todopoderoso, Él todo lo puede. No hay nada difícil para Él. Sin embargo, este atributo de la omnipotencia de Dios no se contrapone con los demás atributos que Él tiene. Él es santo y Él es justo. Él todo lo puede, siempre y cuando esté de acuerdo a su voluntad y a sus demás atributos de justicia. No creas que en algún momento dice, pues yo puedo destruir la tierra y en un capricho la destruye. No, porque Él también tiene otros atributos que los vamos a ver en posteriores días, si Dios nos permite, acerca de su justicia, acerca de su amor. Él dice que Él hace salir su sol sobre malos y sobre buenos. Él no hace acepción de personas. Es cierto que está airado contra el impío todos los días de su vida, sí es cierto, lo dice la Escritura. Pero así como le da el pan al que a lo mejor, ¿verdad?, hace el bien, también le da el pan al que anda tal vez, no sé, derramando sangre. También le da el pan a aquella mujer que se está prostituyendo. También le da el pan tal vez a aquella persona que no cría bien a sus hijos y los maltrata. ¿Por qué? Porque Él es bueno, porque Él es justo. Llegará el día en el cual Él nos llame a cuentas y a cada uno nos juzgue de acuerdo a nuestras obras también. Algún día vamos a llegar delante de Él y nos vamos a ver cara a cara con el omnipotente. ¿Ok? Pero por cuanto Él tiene este atributo y no se contrapone con los otros atributos, Él no es un Dios tirano. Ese es el primer comentario, para que tú no pienses y digas, bueno, entonces cualquier día Él ya viene y mira, Él tan solamente con decir que el mundo se ha destruido, nos destruye. Oye, si dijo sea la luz, y la luz se hizo. Si todo era un caos y separó, ¿verdad?, los cielos de la tierra, ¿tú crees que tan solamente con decir que la tierra sea destruida, tú crees que no vendría calamidad? Claro, vendría calamidad. ¿Quién crees que cuida de la tierra? Dios. Ahí está el de la NASA observando los cielos y ve cómo pasan grandes rocas, ¿verdad?, del tamaño de la luna, de los planetas, y que pasan cerquita de la tierra y dicen, nos salvamos, pero ahí viene otro asteroide, ahí viene otro meteorito que va a pegar contra la tierra y nos va a sacar de órbita. Ahí están preocupados. Dios es el que cuida la tierra. Y Él va a decir, ¿hasta cuándo esto se va a terminar? ¿Tiene el poder? Sí. Él nos puede destruir, si tú lo quieres ver así, de esta manera, así como tú con un dedo agarras una hormiga y la haces pedazos y la desapareces, sí, pero Él también tiene otros atributos que Él no va a pasar por alto, que es su amor, su santidad, su justicia, su misericordia. Amén. Te quiero hacer otra aclaración. La gente egoísta dice, si Dios es todopoderoso, entonces ¿por qué no termina con el mal? ¿Por qué no termina con las guerras? ¿Por qué no termina con la pobreza? ¿Por qué no termina con el hambre? ¿Por qué no termina tal vez con la maldad del ser humano? Quiero decirte, no debemos malentender este atributo. Sí, es cierto, Dios es omnipotente. Él puede terminar con la maldad y algún día lo va a hacer. Él puede acabar con las guerras. Él puede acabar con el hambre. Él puede acabar con la pobreza. ¿Sabes? Él puede hacerlo tan solamente con un tronar de dedos, con un decir la palabra. Sin embargo, ¿por qué no termina el día de hoy con la maldad? Hay una razón muy sencilla.
Porque al terminar con las guerras, al terminar con la pobreza, al terminar con la maldad, tendría que terminar con la causa que origina todo eso. ¿Y sabes? Eso es el egoísmo de la gente. Y tendría que acabar con gran parte de la raza humana. De tal manera que cuando la gente le pregunta a Dios, o dice, o cuestiona, oye, si Dios es todopoderoso, y según ustedes predican, un Dios que todo lo puede, a ver, ¿por qué no acaba con la maldad de este mundo? Quiero decirte algo, si Él terminara con la maldad, seguramente aquella persona que formula la pregunta, también Dios tendría que terminar con ella. Y Él es paciente todavía, y le da tiempo para que se arrepienta. Dice Santiago capítulo 4, verso 1, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos? Dice, ¿no es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? ¿De dónde viene la maldad? Pregunta Dios. De tus pasiones, de tu egoísmo. Por lo tanto, ¿por qué echarle la culpa a Dios de lo que el ser humano ha hecho o hace? Por lo tanto, no debemos malentender este atributo y queramos justificarnos, porque de alguna manera quien piensa así le atribuye maldad a Dios. Oye, ¿por qué no hace nada? ¿Por qué ve la maldad y que se está derramando tanta sangre por la violencia y tal vez Él no hace nada? Él no mueve un solo dedo, que la gente se está despedazando. Quiero decirte algo, Él ya ha hecho cosas por el ser humano. Cuando le dio la ley a Moisés en el Sinaí, Él hizo algo muy grande. Él dio su ley, sabia, justa, recta y buena, para que las personas, al cumplir esa ley, 10 mandamientos, que no son gravosos, los pusiera en práctica. Y ¿sabes? El mundo y la sociedad sería diferente. El mundo y la sociedad sería diferente. Es más, si en tu propia casa solamente se respetan los 10 mandamientos, mira, en tu casa habría otra situación. No sería la misma. No sería la misma. Es más, te digo algo, no te pongo 10 mandamientos, solamente te lo resumo en 2. Si tú amaras a Dios sobre todas las cosas y amaras a tu prójimo como a ti mismo, con eso estás del otro lado. Con eso estás del otro lado. En otras palabras, Dios ya hizo algo por el ser humano. El ser humano es el que no quiere hacer nada por sí mismo. Otra de las aclaraciones que también quiero hacer es que la gente dice, bueno, ¿por qué si Dios es todopoderoso no me cumplió lo que le pedí? Cuando yo era pequeño, le pedí que mi padre no muriera. Le pedí que mi hermanito no muriera. Le pedí, ¿verdad?, que me sanara o sanara a mi papá o a mi mamá o a mi familiar enfermo y no me lo cumplió. Habrá algunas personas que piensen así, ¿por qué yo le oro tanto a Dios y le pido? Y si Él es todopoderoso, ¿por qué no me cumple lo que yo le pido? Bueno, hay 3 causas por las cuales tal vez Dios no contesta o no hace las cosas. La primera, debemos entender que Dios sí tiene todo el poder, pero Él siempre busca lo mejor para nosotros. Amén. Siempre busca lo mejor para el ser humano. A pesar de que veamos tal vez que es alguna desgracia, siempre hay un porqué de las cosas. ¿Cierto o no? José, cuando lo vendieron sus hermanos, ¿no era una desgracia? Te pregunto. Imagínate los pensamientos de José, me vendieron mis hermanos, me vendieron aquí a Egipto y estoy aquí en Egipto, y después una mujer quería abusar de él y salió corriendo, y esa mujer dijo, es que quería violarme. Le levantó calumnias a José, lo agarran, lo meten preso, imagínense fuera de su parentela, de su familia, él solo en Egipto, y de ahí lo meten a la cárcel. Imagínate, todo parece que iba de mal en peor, pero sabes, Dios lo permitió porque Él tenía un plan para su pueblo. Cuando hubo hambruna en toda la tierra, solamente había alimento, ¿dónde? En Egipto. De tal manera que sus familiares, su padre de José y sus hermanos, subieron a la tierra de Egipto para no morir de hambre y para tener algo de comer. Dios siempre tiene sus planes. Oye, a lo mejor José hubiera dicho, Dios, no permitas que mis hermanos me vendan. Señor, apiádate de mí, tú eres todopoderoso. Esa oración no iba a ser escuchada, porque Dios sabe por qué hace las cosas. Amén. Cuando Dios no contesta, a veces es porque Él sabe. Hay personas que a veces yo me las he encontrado muy enfermas, porque tal vez ya estuvieron, no sé, una vida disoluta, una vida en pecado, y llegan con una enfermedad tal vez a los pies de Cristo y empiezan a clamarle a Dios, Señor, sáname. Ya lo salvó, pero le empiezan a decir, Señor, sáname, Señor, sáname. Hay gente incluso que ha llegado a los pies de Cristo infectadas de SIDA.
Y empiezan a decirle, Señor, sáname, y sáname, y sáname. Y nunca contesta Dios esa oración. ¿Sabes por qué? A veces pienso que si Dios sanara a esa persona, regresaría atrás, apostataría. Porque así es el ser humano. Ahí está con el pie destrozado, ¿verdad? Y viene ahí y a lo mejor no puede ni moverse en la cama y está, Señor, quiero levantarme, quiero... Y Dios le contesta su oración. Lo levanta, gracias Dios. Y se va. Malagradecido. Ya no lo busca. Es más, yo estoy seguro que tú en algún momento le has clamado a Dios y Él te ha respondido en alguna enfermedad. Ojalá hasta el día de hoy tú sigas cumpliendo tus votos que le hiciste a Dios. Pero a veces Dios no contesta, ¿sabes por qué? Porque sabe que nuestra vida se va a desviar. Y mejor Él prefiere mantenernos así, paralíticos, lisiados, como quieras, en silla de ruedas, pero sabe que nuestro corazón es recto para Él. Y si así permanecemos hasta el día de nuestra muerte, bendito sea Dios, porque Él no nos dejó desviar. Amén. La segunda causa, porque Dios no cumple caprichos. Oye, sí es Dios todopoderoso, pero Él no cumple caprichos de nadie. Él busca lo mejor para el ser humano y no porque se lo pidas, te lo va a dar. Es más, hay gente, allá en la religión dice, pues es que yo quiero un carro. Yo le voy a pedir a Dios una casa. Ya están orando por la casa, por el carro. Dios no está para darnos cosas materiales. Él está para darnos, ¿verdad? Vida y vida en abundancia. Él no cumple caprichos. Ay, Señor, es que permíteme que compre el carro último modelo. Señor, es mi sueño. Señor, por favor, tú eres todopoderoso. Provéeme. No, Él no cumple caprichos. Él está, si tú le pides que salve una ciudad, una colonia, un alma, Él te va a escuchar tu oración. Señor, mi familiar está muy perdido. Señor, ayúdame. Tú eres todopoderoso. Sálvalo. Esa oración es la que escucha a Dios. Pero el hecho de pedirle, Señor, una cuenta en el banco, Señor, por favor, esto, aquello, Señor. Espérate. Él no va a estar ocupado en estar contestando oraciones triviales. Además, hasta son ofensivas hacérselas a Él. Tercero, ¿por qué a veces no contesta Dios las oraciones? Cuando una persona dice, Señor, líbrame de esta situación. Señor, protégeme de esta ola de maldad. Y a lo mejor viene una persona y es cristiana y pues también, no sé, un secuestro, la matan, etcétera. ¿Habrá fallado Dios? ¿No tendrá poder Dios? No, sí tiene. Sin embargo, Él le dejó al ser humano un libre albedrío. Una decisión en la cual el ser humano va a decidir por lo bueno o por lo malo. Al final, Él va a juzgar a cada quien. A lo mejor una persona puede estar diciendo, Señor, sálvame, Señor, protégeme. Y le llega el infortunio y le toca una bala perdida. ¿No tuvo poder Dios para salvarlo? Sí, pero también las otras personas no son robots, son seres con un libre albedrío, que ellos decidieron hacer maldad tal vez a tal persona, aunque era cristiana. ¿Dios va a juzgar? Sí, lo va a juzgar. Y Dios va a tomar en cuenta los pecados que cada quien cometa. ¿Ok? De tal manera que no todo depende de Dios, sino que también mucho depende del ser humano. ¿Vamos claros hasta aquí? Ok. Apocalipsis, capítulo 6, verso 9 al 11. Aquí este es un claro ejemplo. Mira, había gente que incluso la habían matado por ser cristiana. Dice así la Escritura. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Por qué habían sido muertos? ¿Por causa de qué? De la palabra de Dios. No dice que habían sido muertos por sus pecados, porque vivían una vida mala. Dice que fueron muertos por causa de la palabra de Dios, dice, y por el testimonio que tenían. En otras palabras, era gente cristiana. Y amados hermanos, aquí les digo algo. No por ser cristianos vamos a tener el favor de toda la gente. No por ser cristianos y que la gente sepa que nosotros somos cristianos, van a decir, mira, había un cristiano, una persona honorable. No, hermanos, a veces ser cristiano es ponerte una soga al cuello. Porque entonces todo el mundo quiere pasarse de listo contigo. Te dice, bueno, pues la Biblia dice que ponga la mejilla derecha cuando se te abofetee la izquierda. Entonces empiezan hasta a aplicar textos bíblicos y empieza la persona, ¿verdad?, a ser perseguida por su fe, por amar a Dios. Y esto es lo que pasaba, mira. Dice que habían sido muertos. ¿Verdad que ahí Dios seguía siendo todopoderoso? Pero ¿qué había pasado con esta multitud? Habían sido mártires. Los habían matado. ¿Que Dios no podía librar a esa multitud de que no murieran? Sí, sí, Él podía.
Pero también una cosa es importante entender: los demás seres humanos son libres para actuar también. Y si aquel hombre agarra una pistola y dispara, él decidió y Dios le vaya a tomar cuentas, ¿sí? Claro que si tú sigues leyendo Apocalipsis 8 en adelante, te vas a dar cuenta todo lo que va a hacer Dios para vengar la sangre de estos justos. Todo lo que va a hacer Dios. Y cómo va a pagarle a la gran ramera que estaba simbolizada en una mujer. Dice: y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Algún día Él va a vengar. Algún día. ¿Ok? A lo largo de la Biblia, aquí cierro los comentarios acerca de este atributo. A lo largo de la Biblia, tú te das cuenta de que hay un gran contraste entre el Dios de los cielos y los dioses falsos de las naciones paganas. Salmo, capítulo 115, verso 3 al 8. Dice así la Escritura: nuestro Dios está en los cielos. ¿Dónde está nuestro Dios? En los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Es el contraste entre los ídolos y el Dios Todopoderoso. Qué hermoso es nuestro Dios, que tiene ojos y nos mira, que tiene oídos y nos escucha, que tiene boca y nos habla, que tiene manos y nos ayuda. Diferente a los ídolos muertos, que los tienen que llevar en andas, ¿verdad? Que los tienen que llevar en hombros y trasladarlos y limpiarlos porque se ensucian, se empolvan y se caen y se quiebran. Y tal vez haciéndole una limpieza se le rompe la mano y después se la pegan con diurex, se la pegan con cola loca y ya no le queda bien. ¿Qué diferencia hay entre nuestro Dios que hizo los cielos y los ídolos mudos que no pueden sustentarse a sí mismo? No solamente hay un fuerte contraste entre Dios y los ídolos o los dioses con D minúscula de naciones paganas, sino también hay un fuerte contraste entre gobiernos poderosos. Usted lea el Antiguo Testamento y usted se va a dar cuenta: Asiria, Babilonia, Egipto y muchas naciones poderosísimas. ¿Qué es Egipto el día de hoy? Ruinas. ¿Qué es Babilonia el día de hoy? Ruinas. ¿Qué es Roma al día de hoy? El Imperio Romano. Ruinas. ¿Qué es Grecia? Ruinas. Ruinas. ¿Qué es el cristianismo? Algo que sigue hacia adelante. Y que aunque va pasando los años, Dios vela por su iglesia. Amén. ¿Te habrás dado cuenta cómo hay historias en la Biblia donde se nos narra algo imposible de hacer para nosotros como seres humanos? Porque se sale de nuestras capacidades. Oye, mandaba pan del cielo. Todas las mañanas caía junto con el rocío pan del cielo. Como hojuelas de maíz, haz de cuenta. Y se posaban sobre el césped. ¿Y qué hacía el pueblo de Israel? Salía con sus cestas y empezaba a juntar, ¿verdad? Empezaba a juntar y se alimentaba. 40 años vagando por el desierto y su ropa nunca se envejeció. Sus pies y su calzado nunca se envejeció. Dios es poderoso. Sanaba enfermos, multiplicaba panes, daba vista a los ciegos, oído a los sordos. Te acordarás que cuando los ojos de Dios miraron a su pueblo, dice Éxodo 2:24, no lo busquen, dice la Escritura que Él se acordó de su pacto que tenía con Abraham. Se acordó al escuchar el clamor de su pueblo. Y se acordó que Él tenía y que había hecho pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y entonces bajó a librarlos con mano poderosa. ¿Te acuerdas? Cómo trajo 10 plagas que cayeron sobre Egipto. Y cada vez que caía una plaga, el corazón de Faraón se iba endureciendo. Y a lo mejor primero fueron piojos, y luego fueron las moscas, después las ranas, después se convertía el agua en sangre. Y va aumentando, aumentando y aumentando, ¿verdad? La plaga, los juicios de Dios sobre Egipto y sobre Faraón. Pero en la medida que iba aumentando de grado, los castigos de Dios sobre ese pueblo por haber esclavizado a su pueblo Israel, ¿sabes qué iba haciendo Faraón?
su corazón se iba endureciendo. Y de momento decía, sí lo dejo ir, pero cuando ya lo estaba a punto de dejar ir, decía, no, ya me quitó Dios esta plaga, ahora sigan trabajando y no les vamos a dar el forraje. Ustedes vayan, búsquenlo y hagan ladrillos. Y los azotaban en sus espaldas. Mira, Dios con mano poderosa sacó al pueblo de Israel. Y dice que los animales del pueblo de Egipto morían, pero no morían los animales del pueblo de Israel. Las cosechas de Egipto se despedazaban, pero no se despedazaban las cosechas de Israel. Los hijos de Egipto, los primogénitos, se morían, pero no se morían los primogénitos de los hijos de Israel. ¿Es poderoso nuestro Dios? No solamente eso, te acordarás también que cuando estaba el pueblo a la orilla del Mar Rojo, rodeado por los ejércitos, dijo Egipto, ¿cómo fue posible que dejáramos ir a quién va a construir nuestras ciudades? Y empezaron, ¿verdad?, a alistar sus carros e ir en pos de ellos. Y ahí va Faraón, ahí va con su ejército. Y llegaron y los encontraron ahí yaciendo, descansando a orillas del Mar Rojo. Ahí estaba el mar, grande, inmenso. Y llega Egipto con sus escuadrones. De un lado los egipcios y de un lado el mar. Estaban en un callejón sin salida. ¿Qué hizo Dios? Abrió los mares para que el pueblo pasara en seco. ¿No es grande nuestro Dios? No solamente eso, Josué capítulo 10, verso 12 y 14, dice la Escritura que estando el pueblo de Israel en batalla con 5 reyes poderosos de aquella época, ¿sabes? Estaban ganando la guerra, pero ya empezaba el sol a declinar. Y mira lo que dice la Escritura, para que veas si no es un Dios poderoso. Dice, entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas, sol, detente en Gabaón, y tú luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo, y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. A ver si me están entendiendo. Habíamos dicho que la tierra tiene 2 movimientos. Uno que es de traslación, que rodea al sol, y otro que es de rotación, que da vueltas sobre su propio eje. Y que este dar vueltas sobre su propio eje es lo que produce el día y la noche, ¿cierto? No. Bueno, dice la Escritura que un día el sol se detuvo. En otras palabras, la tierra iba girando y dejó de girar. Dejó de girar. Esto me deja entender por lo menos 2 cosas. La primera, que Dios es muy grande y muy poderoso. Y la segunda, ¿cuánto puede hacer la oración de un justo teniendo un Dios todopoderoso? Josué conocía al Dios todopoderoso, al Shaddai todopoderoso. ¿Qué hizo? Estaba ganando la batalla, el sol se iba apresurando a meterse, la tierra iba avanzando, iba girando. ¿Qué hace Josué? Le pide a Dios, detén el sol. Y el sol se detuvo. La tierra ya no siguió girando, sino que se detuvo casi un día entero, 23 horas aproximadamente. No solamente eso, Isaías 38, verso 7, dice, y esto será por señal de parte de Jehová. El contexto es cuando el rey Ezequías había enfermado de muerte. ¿Y qué le dijo Isaías cuando oró Ezequías a Dios? Padre, ayúdame, acuérdate que caminando rectamente delante de ti. Le dijo, te voy a aumentar 15 años de vida. Lo que leíamos hace un rato. Bueno, le dio Dios una señal y le dijo esto. Esto te será por señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho. Y aquí yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol en el reloj de Acaz, 10 grados atrás, y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales había ya descendido. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el sol se va metiendo, tú ves que la sombra se va haciendo hacia allá. Bueno, lo que quiere decir es que la sombra regresara. En otras palabras, si la tierra iba avanzando, iba girando sobre su propio eje, lo que iba a hacer es regresar a la tierra 10 grados a la sombra. Que los científicos calculan más o menos 45 minutos lo que se regresó. Por eso, aún los científicos dicen que hay un día perdido en la historia de la raza humana. Bueno, nos decían Josué 10:12
que el sol se paró casi un día entero. Y aquí nos dice que regresó 10 grados a la sombra, entonces se complementa 24 horas. Nuestro Dios es poderoso. Cuando hizo que cayera fuego del cielo, usted lea en casa Primera de Reyes, capítulo 18. Es una de las historias más preciosas que se narran en la Escritura. El verso 21, vamos a leerlo. El pueblo de Israel se encontraba en una terrible apostasía. Una terrible apostasía. Es más, ya no sabían ni quién era Dios. Había un rey llamado Acab y su esposa llamada Jezabel. Era una mujer, era el mismo diablo vestido de mujer. Jezabel era terrible. Había matado a los profetas de Dios y había instaurado un culto a Baal, un demonio. Y había puesto a 400 profetas, sacerdotes ahí de Baal. Y el pueblo de Israel había ya desconocido a Jehová. Ya no conocía a Jehová, porque ahora solamente conocía a Baal. Y mira lo que le dice Elías al pueblo, verso 21. Acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguirle, y si Baal, id en pos de él. Pero lo que me llama la atención es la parte final. Dice: y el pueblo no respondió palabra. ¿Por qué no respondió palabra? Porque no sabían quién era Dios. Si yo te pregunto a ti, oye, ¿Baal o Dios? ¿Quién me dirías? Dios. Ay, hermano, hasta la pregunta ofende. El pueblo, en su desviación, ya no sabía cuál de los dos era el verdadero Dios. ¿Baal o Jehová? Ya no había profetas de Jehová, pero sí había profetas de Baal. Entonces, como una señal, Elías reta a los profetas de Baal y les dice: el Dios que haga descender fuego del cielo y consuma un holocausto, ese sea el Dios. Y los profetas de Baal dijeron: está bien. Agarraron su oveja, su carnero, ¿verdad? Lo destazaron en el altar y dice la Escritura que se andaban ahí sajando la carne, ¿verdad? Y andaban alrededor del holocausto diciendo: Baal, respóndenos, Baal, respóndenos. Y se agarraban los cuchillos y se los enterraban en la piel, de tal manera que querían llamar la atención de su Dios. Y dice la Escritura que Elías se reía de ellos y le decía: griten más fuerte, a lo mejor duerme su Dios, o está de paseo, o a lo mejor está ocupado. ¡Clamen! Y ahí estaban, ¿verdad?, los profetas: Baal, respóndenos, respóndenos. Y se tardaron muchas horas. Y al final, mira, ni una mechita ahí encendida. Cuando llegó el turno de Elías, dijo: a ver, hagan una zanja aquí alrededor del altar, por favor. Hicieron una zanja ahí alrededor. Dice: ahora vacíenle cántaros de agua al holocausto. Y ahí estaban echándole agua, y cántaros, y cántaros, y cántaros, de tal manera que hasta la zanja se llenó de agua. Y él se paró, y con una simple y sencilla oración, dice el verso 36: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Dice el verso 39: viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Hay un fuerte contraste entre los dioses paganos y nuestro Dios. No pudieron. Y mira, yo veo a Elías no gritándole a Dios. Simplemente yo me puedo imaginar, ¿verdad?, el holocausto, tal vez Elías alejado un poco porque iba a caer fuego del cielo, con las manos levantadas hacia el cielo, los ojos hacia el cielo, y diciéndole: Señor, respóndeme. Oh Jehová, respóndeme. Que sepa este pueblo que tú eres el Dios. Y mira, apenas hubo callado, cayó fuego del cielo. Consumió, dice, las piedras, imagínate. El agua, la leña, el holocausto, lamió hasta el polvo. Y como resultado la gente empezó a decir: Jehová es Dios, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. ¿Cuántos de nosotros podemos decir: Jehová es el Dios? Amén. ¿Es poderoso nuestro Dios? Es poderoso.
Se le conoce como Jehová de los ejércitos. Es poderoso en batalla. Él no ha perdido ninguna batalla. Cuando bajó de su cielo, ¿verdad?, a ganar, a luchar contra Satanás, no perdió el botín. El botín somos tú y yo. Él vino, ¿verdad?, ahí como poderoso gigante. Y dice, Jehová, el poderoso en batalla. Él nunca ha perdido una batalla contra sus enemigos. ¿Qué es lo que cantan en el cielo? Apocalipsis 15, verso 2 y 4. Dice, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Estaban con sus arpas, sus instrumentos para alabar a Dios. Verso 3. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justo y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. ¿Qué es lo que le cantan a Dios allá en el cielo? Mira, dice, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Le cantan a Dios, que es todopoderoso. ¿Qué produce en ti este atributo? ¿O qué debiera producir en ti? Dos cosas. Número 1, confianza, fe. Cuando pensamos en este atributo de Dios, nos produce dos cosas: confianza y temor. Confianza, Hebreos 2, verso 18. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Al conocer que mi Padre es todopoderoso, sé que Él no me va a dejar ser tentado más de lo que puedo soportar. Y me va a ayudar. Además que Cristo fue tentado en todo, ahora Él es poderoso para socorrerme. De tal manera que yo puedo decir, Él me va a ayudar a llegar al final. Mi pensamiento es este: si Él creó los cielos y la tierra, ¿tendrá algún inconveniente en ayudarnos en alguna situación difícil? ¿Sabes? Josué conocía esto. Él conocía que cuando salía a la batalla, salía confiado, porque seguramente él decía, Jehová pelea por nosotros. Y Jehová nunca ha perdido una batalla. Por eso ganaba las batallas. Josué vio cuando el río Jordán se abrió en dos. Josué vio cuando las murallas de Jericó se cayeron. Josué vio cuando Dios arrojaba desde sus cielos piedras grandes y mataba a sus enemigos. Josué vio cuando Dios detuvo el sol y no se puso el sol, ¿verdad? No se ocultó casi un día entero. Josué vio todas esas maravillas. ¿Por qué crees que al final, cuando está dando su discurso de despedida, Josué dice, yo no sé qué decidan ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová? Porque él conocía que tenía un Dios poderoso, todopoderoso. Amén. ¿Qué otra cosa produce? Produce temor. Josué capítulo 2, verso 8, dice, nos muestra cuál era la actitud de la gente de Jericó. En otras palabras, el entender que Dios es todopoderoso producía algo en la gente. Producía una actitud reverente, pero no solamente una actitud reverente, producía una actitud de terror, de temor, porque no había nada delante de Dios que le pudiera hacer frente. Ahí veía los de Jericó, cómo venía avanzando el pueblo de Israel, y avanzando, y avanzando, y de noche lo cubría una columna de fuego, y de día una columna de nube, y cuando llegaron al río Jordán se detuvo, y se abrió en dos, y pasó el pueblo ahí en seco. Y cuando escuchaba eso la gente, como 5 reyes habían luchado contra Josué, y no lo habían podido vencer, mira, su corazón se desfallecía. Dice, antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado, y les dijo, está hablando de Rahab, la ramera, y le estaba diciendo a los espías que habían ido, dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra.
¿Qué produce este atributo de Dios? Temor. La omnipotencia de Dios te puede ayudar en aquello que no puedes, en aquello que se te hace difícil, pero también puede ser para tu mal, porque te estarías contraponiendo contra el Todopoderoso y el día de mañana te va a destruir, te va a hacer pedazos, porque dice que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, porque dice que Él es fuego consumidor. Imagínate, no hay lugar al cual nos vayamos a esconder que Dios no nos halle. El cielo y la tierra se espantaron y se apartaron de su presencia. Y para terminar quiero decirte algo. Quiero mencionarte que una de las cosas que podemos ver y entender en la Biblia es que Cristo tiene este atributo también, por lo cual lo constituye como el Dios verdadero. Resucitó muertos, levantó paralíticos, dio vista a los ciegos, sanó enfermedades de manera instantánea, como los leprosos que su piel fue restablecida al instante. Expulsó demonios de las personas, aunque a veces eran legiones. Caminó sobre las aguas, detuvo los vientos y las tempestades, multiplicó panes y peces. Él puso su vida y la volvió a tomar. Resucitó muertos, pero sobre todo, el milagro más grande, ha cambiado vidas a lo largo de la historia y sigue haciéndolo. Es el milagro más grande que muestra el poder absoluto que tiene Dios, que tiene Cristo. Él puede convertir, puede transformar un pecador, un borracho, un ama de casa amargada, un hombre lascivioso, un hombre adúltero, un joven fornicario, en una persona santa. Nadie lo puede hacer. Ni el psicólogo, ni el hechicero, ni la religión mayoritaria, ni la católica, ni el protestante, ni el evangélico, ni el bautista, ni el metodista, ni el testigo de Jehová, ni el psicólogo, ni el psiquiatra, ni el médico, ni el terapeuta familiar puede hacer lo que Dios hace, transformar las vidas. Ese es el mayor milagro que tú y yo podemos palpar. Es el poder del Todopoderoso. Y por esto yo quiero decirte algo. Él puede. Él puede. Para Él nada le es difícil. Cualquier oración que tú le hagas, Él puede contestarla. Y ya vimos que en algún momento, cuando a veces se piden cosas, tal vez no para tu vida, sino para otro, o incluso para tu vida, sáname. Y si no te lo da, ¿sabes por qué? Porque Él quiere y busca algo mejor en ti. Porque sabe tal vez que si te sana, tú te vas a ir y te vas a ir al pecado otra vez. Pero hay una oración que si tú la haces, que si tú le pides, que si tú le clamas como Ezequiel le decía a Dios, ¿sabes? Él te va a escuchar. ¿Sabes cuál es esa oración? Perdóname. Él puede darte el perdón. Hoy te he mostrado la omnipotencia de Dios. Y tal vez hay muchísimos otros textos. Es más, de Génesis, Apocalipsis, tú puedes leer en casa completamente la Biblia y vas a ver un Dios grande, un Dios precioso, un Dios que no es igualable con los ídolos. Los ídolos son eso, ídolos. Son ídolos. Nuestro Dios tiene todo poder y puede cambiar aún la vida más desdichada, más pecadora, si tan solamente la gente pone su confianza en Él. Él puede hacer todo. Amén. Terminamos con Juan capítulo 17, verso 3. Creo que ahora vas entendiendo más este versículo, todos los atributos que vamos a estar viendo, si Dios nos presta la vida a lo largo de estas semanas, nos van a llevar a conocerlo mejor. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Vamos a cerrar nuestros ojos. Él es el gran Dios Todopoderoso. Abraham le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. ¿Qué se te dificulta en tu vida? ¿Qué no puedes? ¿No puedes abandonar el pecado? ¿No puedes romper con las cadenas que te atan? Dios puede. Creó los cielos, entiéndelo, creó los cielos, creó la tierra, creó los mares. Del polvo de la tierra hizo al hombre y le dio vida. ¿Tú crees que no puede hacer algo por ti? Él puede cambiarte. Solo es que tú se lo pidas, que tú lo busques, que tú lo quieras. Ahí en tu lugar, pídele a Dios. Él es el gran
Dios fuerte. Creó los mares, creó los cielos, creó las bestias, las aves. Es grande nuestro Dios. No te estás acercando al ídolo que tiene ojos y no ve, manos y no palpa, pies y no camina. Sabes, en el día que lleguemos allá arriba al cielo, escucharemos un canto que dice: grandes y maravillosas son tus obras, oh Dios Todopoderoso. Ese es nuestro Dios, el grande, el poderoso. Y hoy te exaltamos, Señor. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Rectos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Temed a Dios y dale gloria, sus juicios han llegado, y adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Temed a Dios y dale gloria, porque sus juicios han llegado, adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Grande es nuestro Dios. Grande es nuestro Dios. Precioso es nuestro Dios. Digno es nuestro Dios de ser alabado, de ser glorificado. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor
Dios Todopoderoso. Rectos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Padre, queremos pedirte, Señor, que a lo largo de estas enseñanzas, de este ciclo acerca de la persona de Dios, cada uno de los presentes vaya entendiendo quién eres tú, Señor. Y al ir entendiendo quién eres tú, la vida se vaya afianzando en ti, Señor. Ayúdale al día de hoy al que no puede, Señor. Muéstrale que tú dijiste, para los hombres es imposible, mas para Dios todo es posible. Y hazlo realidad en su vida, Señor. Que lo puedan palpar, Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor.